Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Bueno, mis amados hermanos, aquí estamos en esta noche. Gloria a Dios, cada uno de los hermanos en Cristo, familiares, mis amados hermanos, gloria a Dios. A los que se encuentran en diferentes lugares, gloria a Dios. Pedimos, ¿verdad?, que nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes en esta noche. Gloria a Dios. Aleluya. Hoy, mis amados hermanos, Dios nos quiere hablar, ¿verdad?, a través de su palabra, porque la palabra de Dios es la guía, ¿verdad?, que nos puede guiar, ¿verdad?, lo que Él quiere, ¿verdad?, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Y busque el libro de Jonás. Vamos a ver qué es lo que Dios nos quiere hablar en esta tarde. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. El libro de Jonás es un libro, ¿verdad? Un libro pequeñito que solamente contiene 4 capítulos, pero trae una gran enseñanza en este libro. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. ¿Ya lo tenemos? Gloria a Dios. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor y después, ¿verdad?, que el Señor sea que nos ilumine, ¿verdad?, que nos dé revelación, que nos hable, ¿verdad?, con una lección, ¿verdad?, mis amados hermanos, porque esta es una enseñanza para cada uno de nosotros. Muchas veces tomamos este libro, ¿verdad?, y damos lectura pensando como que es una historia. Realmente es una historia, ¿verdad?, pero quedó escrita para nuestra enseñanza. Y así es, mis amados hermanos, que los que están en su hogar o lugar donde estén, pero los invito, ¿verdad?, que tome unos minutos, ¿verdad?, y vamos a leer juntos. Y yo creo con todo mi corazón que esta enseñanza va a ser de gran bendición para cada uno de nosotros. Y vamos a dar lectura en el nombre de Jesús en esta tarde. Gloria al Señor. Entonces empecemos en el versículo 1. Dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, y descendiendo a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis. Pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y el Señor desató sobre el mar un fuerte viento, y hubo una tempestad de grande en el mar, que el barco estuvo a punto de romperse. Los marineros tuvieron miedo, cada uno clamaba a su Dios, y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlos. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo:
¿Cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios. Quizá tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. Gloria a Dios. Aleluya. El versículo 7. Y cada uno dijo a su compañero: venid, echemos suerte para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Y echaron suerte, y cayó la suerte sobre Jonás. Entonces le dijeron: decláranos ahora por causa de quién nos ha venido esta calamidad. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Versículo 9. Y él le respondió: soy hebreo y temo al Señor Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Los hombres se atemorizaron en gran manera y le dijeron: ¿qué es esto que has hecho? Porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor, por lo que él le había declarado. Gloria a Dios. Desde ahí vamos a detener y vamos a ver, mis amados hermanos, gloria a Dios. Hoy en esta tarde, el Señor, ¿verdad?, está hablando a su pueblo a través de su palabra. Aquí estamos, gloria a Dios. Aquí estoy con mi esposa, con mis hijos, dirigiendo esta palabra, mis amados hermanos, ya que estamos en un tiempo muy difícil y ya, ¿verdad?, ya no hemos podido reunir, ¿verdad?, con los hermanos, pero confío en el Señor, ¿verdad?, que a través de este medio podemos estar juntos, ¿verdad?, recibiendo la palabra del Señor. Como siempre he dicho, ¿verdad?, los que tienen deseo, los que buscan la presencia del Señor, los que realmente, ¿verdad?, quiere caminar con Él, porque realmente en el mundo que estamos, ¿verdad?, es un mundo desobediente, es un mundo cruel que no busca a Dios. Pero lo que está pasando en este tiempo, ¿verdad?, no queremos aprovechar, ¿verdad?, por esto, ¿verdad?, pero es triste, ¿verdad? Dios ha hablado a su pueblo. Esta es una advertencia de Dios. Yo lo creo con todo mi corazón. Y también la palabra de Dios, ¿verdad?, manda lo que tenemos que hacer. Y pues hoy en esta tarde, mis amados hermanos, pues Dios nos manda, ¿verdad?, a cada uno de nosotros, los que ya hemos sido llamados, los que ya hemos entendido, ¿verdad?, ya recibimos el bautismo, ya conocemos el Señor, ya conocemos la palabra, ya tenemos que predicar la palabra, mis amados hermanos. Y también en el mundo hay tantas personas que necesitan, ¿verdad?, esta palabra, las buenas nuevas, ¿verdad?, la salvación, gloria a Dios. Pero ¿qué es lo primero, ¿verdad?, que ellos tienen que hacer? Pues aquí vamos a mirar unos 3 puntos, ¿verdad?, mis amados hermanos, que Dios hace llamado a los hombres que prediquen la palabra del Señor. Como lo que acabamos de leer aquí, Dios, ¿verdad?, llamó a Jonás. Pero ¿qué pasó? Este hombre quiso huir en la presencia del Señor. Gloria a Dios. Pero en esta tarde, mis amados hermanos, podemos ver que Jonás representa a los hombres, ¿verdad?, que Dios ha hecho llamado para predicar su palabra. Pero también podemos ver que la ciudad de Nínive era dice la palabra del Señor gloria a Dios. En el versículo 2 dice que: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí, dijo el Señor. La maldad que había en Nínive había subido en la presencia del Señor. Yo creo en esta tarde y en esta noche que la maldad de este mundo ha llegado en la presencia del Señor. Y esa es la razón que está sucediendo lo que está sucediendo en este momento. Gloria a Dios. Pero ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere de los seres humanos? Que se arrepienta de su pecado y vuelva al Señor para que Él lo perdone. Gloria a Dios. A cada uno de nosotros, mis amados hermanos, que
que ya estamos en el camino del Señor, vamos a mirar primeramente, ¿verdad? ¿Qué es lo que hizo Jonás? Jonás quiso huir, ¿verdad?, en la presencia del Señor. Pero pues aquí podemos entender que no podemos esconder en la presencia del Señor, porque Él está en todas partes. Él es Dios omnipresente. Él es Dios omnipotente. Pero el punto más importante, mis amados hermanos, que lo que hizo este hombre, que no le importó, ¿verdad?, el llamado que le hizo el Señor. Dice la palabra del Señor que se bajó, ¿verdad?, hasta abajo, hasta la bodega del barco, dice la palabra del Señor. El versículo 5 dice: los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. En este caso, mis amados hermanos, los marineros, pues yo puedo decir que eso representa a los líderes religiosos. Cada líder religioso cree el Dios que ellos quieren creer y la enseñanza que ellos dan, ¿verdad? Y clama como estos marineros clamaron a su Dios. Pero realmente nosotros, mis amados hermanos, sabemos que solamente existe un Dios todopoderoso que puede responder a nuestro clamor. Pero estos hombres clamaron a su Dios, dice la palabra. Pero la palabra dice que, estamos en el versículo 5, y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo, pero Jonás había bajado. Noten lo que dice la palabra: pero Jonás había bajado a la bodega del barco y se había acostado a dormir profundamente. Este es el punto, mis amados hermanos, lo que Dios quiere hablar a cada uno de los siervos, ¿verdad? No estoy contradiciendo a nadie, simplemente es una lección, ¿verdad?, que el Señor me ha dado, ¿verdad? Que como este hombre, ¿verdad? ¿Cuántos siervos Dios ha llamado para que predique? Me refiero a todos los varones. Dios ha llamado a los varones para que predique la palabra del Señor, para que los rebelde, ¿verdad?, se arrepienta, ¿verdad?, de su pecado y vuelva al Señor. Pero ¿qué estamos haciendo, mis amados hermanos? Como Jonás, ¿verdad?, no le importó, bajó, se durmió profundamente. Posiblemente en esta hora, mis amados hermanos, todos los siervos que Dios ha llamado debemos de levantar y predicar la palabra del Señor, pero algunos están dormidos. Algunos no le importa, ¿verdad? Está bien dormido, está bien cómodo y no ha entendido el llamado que el Señor ha hecho. Pero, mis amados hermanos, si seguimos, ¿verdad?, dando lectura y dice la palabra, mis amados hermanos, ahorita lo vamos a leer. Yo, ¿verdad?, quiero exhortarlo en esta tarde, mis amados hermanos, que no tomemos en ligero esta palabra, porque es la palabra del Señor. A los que han entendido este llamado, ¿verdad?, porque la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo reparta el don, ¿verdad?, conforme como Él quiere, ¿verdad? Gloria al Señor. Y algunos de nosotros hemos sentido ese llamado. Algunos han predicado la palabra del Señor y dejaron de predicar y están muy conformados de lo que ha hecho, mis amados hermanos. Pero la verdad es que este hombre, Jonás, ¿verdad?, quedó dormido, ¿verdad? Y ya dice la palabra que vino una gran tempestad en la mar. Gloria a Dios. Pero el versículo 6 dice: el capitán se le acercó y le dijo: ¿cómo es que está durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios. Gloria a Dios. Aquí ya podemos ver, ¿verdad?, que cada uno de ellos clamaron a su Dios, pero su Dios no respondió. Ya después bajó el capitán y encontró a Jonás durmiendo. Gloria a Dios. Entonces dijo: levántate, invoca a tu Dios. Quizá tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. Mis amados hermanos, posiblemente, ¿verdad?, hay algunos que no le parece lo que dice la palabra. A algunos no le parece, ¿verdad? Pero pues la verdad es que
si Dios nos ha llamado para predicar su palabra, pues hay que obedecer y hacerlo, mis amados. ¿Por qué? Porque el tiempo que estamos es tiempo peligroso. Gloria a Dios. Entonces, este hombre, Jonás, ¿verdad? El versículo 7 vamos a mirar. Gloria a Dios. Bueno, lo importante, mis amados, donde dice, quizá tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. Versículo 7, y cada uno dijo a su compañero, venid, echemos suerte para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Y echaron suerte, y cayó suerte sobre Jonás. Ay, Señor Jesús, que el Señor tenga misericordia de nosotros, mis amados hermanos. No sea que cada uno de nosotros, o tú, mi hermano, que estás escuchando en este momento, los que sienten el llamado de predicar la palabra y no lo ha hecho, hermano. Pero quiero decirle en esta tarde, más vale que levantemos y prediquemos la palabra del Señor, no sea que esta mal caiga sobre cada uno de nosotros que hemos sido llamados para predicar la palabra del Señor. Como dice la palabra, que echaron suerte y cayó sobre Jonás. A los que Dios llamó a Jonás. Y lo que el Señor está hablando, ¿verdad, mis amados hermanos? Que esos hombres, ¿verdad? Cada varón que siente ese llamado, levante y vamos a predicar la palabra del Señor. No sea que este mal caiga sobre cada uno de ustedes, ¿verdad? O todos los hermanos, gloria a Dios, aleluya. Posiblemente esta exhortación es fuerte, pero note lo que dice la palabra, que el suerte cayó sobre Jonás. Muchos de nosotros, ¿verdad? Podemos hacer otra cosa, ¿verdad? Y dejar de hacer lo que tenemos que hacer. Pero si nuestro Señor Dios nos ha llamado para predicar su palabra, pues hay que hacerlo. Gloria a Dios, aleluya. El versículo 8 dice, entonces le dijeron, decláranos ahora por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Ahí es donde le hicieron pregunta a los capitanes, ¿verdad? Los que estaban allí, hicieron pregunta a todos los grupos que iban en la barca, le preguntaron a Jonás, ¿qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, hay que predicar la palabra y ser, ¿verdad?, sincero, porque este hombre, Jonás, tuvo que decir la verdad. Tuvo que decir la verdad. El versículo 9 dice, y él respondió, soy hebreo, temo al Señor Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Soy hebreo, dijo Jonás. Él sabía que estaba huyendo al Señor. Mis amados hermanos, usted sabe quién es el Señor, usted conoce su palabra, usted entiende lo que tiene que hacer. Gloria a Dios. Aleluya. Versículo 10 dice, y los hombres se atemorizaron en su gran manera y le dijeron, ¿qué es esto que has hecho? Le preguntaron a Jonás, ¿qué es esto que has hecho? Porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor por lo que él les había declarado. Estos hombres ya entendieron, ¿verdad?, la respuesta que dio Jonás. Y estos hombres ya entendieron que Jonás estaba huyendo en la presencia del Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. El versículo 11. Entonces le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se calme?
en torno nuestro, pues el mar ¿cómo dice? Se embravecía más y más. O sea, se puso más fuerte. Y él les dijo, tómame y lánzame al mar, y el mar se calmará. Aleluya, aleluya. Alabado sea tu nombre, mi Dios Todopoderoso. No sea por causa de los hombres, ¿verdad?, que Dios ha llamado para que predique su palabra, hay este mal, mis amados hermanos. Muchos de nosotros estamos muy conformados, estamos muy tibios en este caso. Como dijo Jonás, tómame y lánzame al mar, y el mar se calmara en torno vuestros, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Gloria a Dios. Posiblemente ustedes, mis amados hermanos, pueden pensar, eso pasó en aquel tiempo, eso pasó en Nínive, eso pasó con Jonás, eso pasó con aquellos hombres, pero a nosotros no nos pasa nada. Eso no nos toca. No, mis amados hermanos. No. Lo que Dios quiere, ¿verdad, mis amados hermanos? Que levantemos, mis amados hermanos, y prediquemos la palabra del Señor, para que los que no creen a la palabra, mis amados hermanos, se arrepientan de su pecado y venga a la presencia de nuestro Dios, porque hay una razón por qué hay este mal en este mundo, en este momento, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Y vamos a continuar la escritura. Dice, y los hombres se pusieron a remar con afán para volver a la tierra firme, pero no pudieron, porque el mar seguía embraveciéndose contra ellos. 14. Entonces invocaron al Señor y dijeron, te rogamos, oh Señor, no permita que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre. Gloria a Dios. Aleluya. El versículo 14 aquí nos da una lección, mis amados hermanos. ¿Qué pasó con estos hombres? Estos hombres clamaban a su Dios. Un Dios que no tiene poder. Un Dios que no existe. Y ya se dieron cuenta que Jonás estaba huyendo en la presencia del Dios Todopoderoso. Entonces estos hombres, dice la palabra, que rogaron a Dios Todopoderoso. El versículo 14. Entonces invocaron al Señor y dijeron, te rogamos, oh Señor, no permita que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como te ha placido. Esto fueron la palabra de los hombres, los que estaban en la barca con Jonás. Versículo 15. Tomaron pues a Jonás y ¿cómo dice? Y lo lanzaron al mar, y el mar cesó en su furia. Tomaron a Jonás y lo lanzaron. Mis amados hermanos, no tenemos que esperar hasta que estemos en una gran tempestad para empezar a predicar la palabra del Señor. No esperemos hasta que caiga este mal sobre nosotros, entonces empecemos a predicar la palabra del Señor. No tenemos que esperar hasta que estemos hasta el profundo de la mar para empezar a predicar la palabra del Señor. Gloria a Dios, porque esta es una gran enseñanza para cada uno de nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Versículo 16. Y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor. Ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron voto. Gloria a Dios, aleluya, aleluya. ¿Se dieron cuenta, mis amados hermanos? Como estos hombres se dieron cuenta que Jonás estaba huyendo en la presencia del Dios Todopoderoso, y se dieron cuenta y se arrepintieron, ¿verdad?
y ofrecieron sacrificio, hicieron voto, dice la palabra del Señor. Así hay muchos, mis amados hermanos, que puede recibir esta palabra y puede llegar a conocer al Dios Todopoderoso que nosotros servimos. Y ello puede ofrecer sacrificio de ofrenda a nuestro Señor. Y ello puede hacer voto, ¿verdad? Pero usted tiene que levantar de predicar la palabra del Señor. No tenemos que esperar, mis amados hermanos, hasta que caiga mal sobre nosotros, hasta que estemos en una tempestad. No hay que esperar eso, mis amados hermanos. Hay que levantar y predicar la palabra del Señor, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Versículo 17 dice: y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Gloria a Dios. Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Gloria a Dios. No hay que esperar eso, mis amados hermanos. Si podemos levantar y predicar la palabra del Señor, hay que hacerlo, mis amados hermanos. Muchos se avergüenzan de la palabra del Señor. Muchos tienen miedo a la crítica. Muchos tienen miedo qué dirá de mí, yo no sé. Pero hoy en esta noche, mis amados hermanos, yo estoy aquí. Mi lectura no es correcta. Pero sé que ustedes pueden leer mejor que yo. Sé que ustedes pueden, Dios le va a ayudar a entender su palabra mejor. Solamente si usted ha entendido el llamado de predicar la palabra del Señor, y empiece a predicar la palabra del Señor, mis amados hermanos. Muchos tienen miedo a la crítica. Muchos dicen no puedo hablar. Muchos dicen tantas cosas, pero eso son excusas, mis amados hermanos, para no predicar la palabra del Señor. Hay que empezar, mis amados hermanos, a que Dios nos guarde, ¿verdad? Que Dios nos protege, que Dios nos cubra con su sangre preciosa, que Dios, ¿verdad? Nos cubra, ¿verdad? Mis amados hermanos, sobre todo esto mal, ¿verdad? Porque lo que podemos aprender de Jonás, mis amados hermanos, por él había una gran tempestad en el mar. Por él, ¿verdad? Vino este mal y echaron suerte, cayó suerte sobre Jonás. Y no sea que por nosotros, mis amados hermanos, hay este mal, mis amados hermanos. Muchas veces señalamos el mundo, que el mundo está mal, pero no nos ponemos a ver a nosotros mismos cómo estamos con el Señor. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Vamos a seguir con el capítulo 2, gloria a Dios, aleluya. Dice la palabra del Señor: entonces oró Jonás al Señor, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: en mi angustia clamé al Señor, y Él me respondió. Desde el seno del Seol pedí auxilio, y tú escuchaste mi voz. Muchas veces, mis amados hermanos, no queremos hacer la obra de Dios, no queremos predicar la palabra por la buena. Pero llegar hasta este grado es difícil, mis amados hermanos. Pero si no queremos por la buena, pues Dios sabe lo que va a hacer. Él sabe lo que va a hacer si no queremos por la buena. Este hombre dice la palabra que en mi angustia clamé al Señor, y Él me respondió desde el seno del Seol. Pedí auxilio. Aleluya, aleluya. Y tú escuchaste mi voz. Pues me había hecho a lo profundo en el corazón de los mares, y la corriente me envolvió toda tus escarpadas. Olas y tus ondas pasaron sobre mí.
Entonces dije, he sido expulsado delante de tus ojos. Sin embargo, volveré a mirar hacia tu santo templo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Te alabamos, Señor Jesús, porque sé que tú estás hablando, Padre Santo, a cada uno de tus siervos, mi Dios Todopoderoso. Gloria al Señor. Versículo 5. Me rodearon las aguas hasta el alma, y el gran abismo me envolvió. Las algas se enredaron a mi cabeza. Descendí hasta la raíz de los montes. La tierra con su cerrojo me ponía cerco para siempre. Pero tú sacaste de la fosa mi vida, oh Señor Dios mío. Gloria a Dios. Aleluya. Estamos en capítulo 2, versículo 7. Cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que confían en vano ídolos, su propia misericordia abandonan. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Versículo 8 dice, los que confían en vano ídolos, su propia misericordia abandonan. Los que confían a los ídolos, eso es vanidad. Eso no vale la pena hacerlo. No vale la pena confiar a un ídolo que no sea Dios Todopoderoso. Pero el versículo 9 dijo Jonás, mas yo con voz de acción de gracia te ofreceré sacrificio, lo que prometí pagaré. La salvación es del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Solamente Él es el que nos puede salvar. Pero así como Él hace llamado a los hombres, así Él puede salvar a cada uno de nosotros. Pero si somos desobedientes del llamado del Señor, entonces hay un mal. Hay una maldición. Así es que tengamos cuidado, mis amados hermanos, hermanas, los que ya han entendido la palabra del Señor. Hay que esforzarnos y seguir adelante. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a avanzar el capítulo 3, porque solamente son 4 capítulos. El libro de Jonás, gloria a Dios. Capítulo 3 dice, vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás. La primera, ya dimos cuenta que este hombre huyó a la presencia del Señor. Vino la tempestad, echaron suerte, cayó este mal sobre Jonás, lo aventaron en el mar, ¿verdad? Ya leímos todo eso, ya lo entendemos, gloria al Señor. Entonces el capítulo 3 dice que vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. La gran ciudad de Nínive representa el mundo, mis amados hermanos. Jonás representa a los siervos que Dios ha llamado para predicar su palabra. Los hombres que iban en la barca también clamaron a su Dios, pero después se dieron cuenta que hay un Dios todopoderoso que puede hacer las cosas. Y ellos volvieron y rogaron, clamaron a nuestro Dios. Pero aquí vemos, mis amados hermanos, que Dios manda a Jonás a la ciudad de Nínive y proclamar en ella el mensaje que yo te diré. Yo, mis amados hermanos, desde que entendí, ¿verdad?
mandato de nuestro Señor Jesucristo. Empecé, soy un hombre, ¿verdad? Torpe de hablar, pero aquí estoy, mis amados hermanos. Yo no me avergüenzo de la palabra del Señor, porque sé a quién es el que estoy predicando. Su nombre es Jesucristo. Es el único Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Versículo 3 dice: y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Y Nínive era una ciudad sumamente grande, de un recorrido de 3 días. Imagínense, mis amados hermanos, solamente Jonás predicó a la gran ciudad de Nínive. Imagínense, hay cientos y miles de hombres que Dios ha llamado para predicar la palabra del Señor. Y tristemente, mis amados hermanos, no podemos predicar ni nuestro propio hogar. Pero este hombre, dice el versículo 4, del versículo 4, Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día. Perdón. El 3, vamos a dar lectura al 3. Y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Y Nínive era una ciudad sumamente grande, de un recorrido de 3 días. Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y proclamaba diciendo. Note lo que dice la palabra. Me llama mucho la atención lo que dice la palabra. En este tiempo, mis amados hermanos, hemos escuchado mucho de esa expresión cuarentena. Pero dice la palabra, en el versículo 4, dice que Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y proclamaba diciendo. ¿Qué estaba diciendo Jonás? ¿Qué es lo que predicó Jonás allá? Dentro de 40 días Nínive será arrasada. Dios le dio la oportunidad a la gran ciudad de Nínive. Si la gente no se arrepintiera de su pecado, Dios lo iba a destruir. Ese fue el mensaje que llevó Jonás en la ciudad de Nínive. Versículo 5 dice: y los habitantes de Nínive creyeron en Dios. O sea, la gente se arrepintieron y creyeron a Dios. Maravillosa palabra. Gloria a Dios. Y los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y vistieron de cilicia desde el mayor hasta el menor de ellos. Los de Nínive creyeron a Dios y se pusieron a ayunar. Gloria a Dios. Se humillaron delante de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 6 dice: cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono. Gloria a Dios. Esta palabra llegó hasta el rey de Nínive. Se levantó de su trono. Gloria a Dios. Aleluya. Se levantó de su trono, despojó su manto. O sea, quitó su vestidura, su ropa. Se cubrió del cilicio y se sentó sobre ceniza. Gloria a Dios. Posiblemente, mis amados hermanos, este rey, ¿verdad? Antes de esta noticia, pues este hombre lleno de orgullo, lleno de ego, como muchos, ¿verdad? Que tienen un poco de dinero, o los que tienen mucho, se cree mucho, ¿verdad? Pero cuando llegó esta noticia, pues este hombre dice que se despojó de su manto, se abrió cilicio, ¿cómo dice? Se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Este hombre, este rey, se humilló delante del Señor. Se humilló. Así cada uno, ¿verdad, mis amados hermanos? A los reyes de la tierra, los
gobernadores, los presidentes, ¿verdad?, que gobierna cada nación, que ellos, ¿verdad?, se arrepintiera de su pecado y que se humillara delante de nuestro Señor. Y nuestro Señor Dios, Él está dispuesto de perdonar al pueblo, mis amados hermanos. Es lo que podemos aprender en esta escritura, mis amados hermanos. El versículo 7 dice, e hizo proclamar y anunciar en gran... ¿Cómo dice? E hizo proclamar y anunciar en Nínive por decreto del rey y de su grandes, diciendo. O sea, el rey puso un orden, un ley, un mandato a la ciudad de Nínive. Ni un hombre, ni un bestia, ni un buey, ni ovejas, pruebe cosa alguna, no paste ni beba agua, o sea, en ayuno. En la ciudad de Nínive, grandes, pequeños, animales, todos estuvieron en ayuno. No recibieron alimento. Clamaron a Dios, los humanos clamaron a Dios, los animales pues tuvo que pasar hambre allí, porque todo se iba a ser destruido si es que ellos no hubieran tomado en cuenta el mensaje que llevó Jonás. Así es este mensaje, mis amados hermanos. Muchos lo pueden ignorar, pero hay consecuencias. Y a los que quieren obedecer la palabra, clame a Dios, empiece a buscar a Dios, a ayunar. A los que ya sabemos que es el ayuno, la oración, la comunión con Dios, pues hay que hacerlo, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Versículo 7. E hizo proclamar y anunciar en... Lo estoy repitiendo, el 7. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por decreto del rey y de su grande, diciendo, ni hombre, ni bestia, ni buey, ni oveja, pruebe cosa alguna, no paste ni beba agua, sino cúbrase de cilicio, hombre y animales, y clame a Dios con fuerzas, y vuélvase cada uno de su mal camino. Este es el punto. Eso es lo que Dios quiere, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Esto es lo que Dios pide de nosotros los hombres, que prediquemos la palabra. Y esto es lo que Dios quiere, ¿verdad? Que el versículo 8 dice la palabra, el versículo 8, estoy en capítulo 3, versículo 8. Sino cúbrase de cilicios, hombre y animales, y clame a Dios con fuerza, y vuelva cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en su mano. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que hay en el mundo ahorita, mis amados hermanos? Corazón de los hombres está en mal, en peor. Pero esto es lo que había en Nínive, mis amados hermanos. Esa es la razón que Dios quiso destruir a Nínive. Pero gracias a nuestro Dios, ¿verdad? Y que Dios tuvo misericordia de Jonás, le dio la segunda oportunidad. Gloria a Dios. Muchos de los hermanos, ¿verdad? Pastores, predicadores, ministros, que ha tenido esta experiencia, la segunda oportunidad para predicar la palabra del Señor. Y lo ha entendido y lo ha tomado en serio. Pero muchos lo hacen porque quiere hacerse rico por la palabra del Señor. Pero ese no es el punto, mis amados hermanos. Gloria a Dios. El versículo 9 dice, aleluya. ¿Quién sabe? Quizá Dios se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. Aleluya. Es lo que podemos hacer, mis amados hermanos. Gloria a Dios, familiares, amigos, todos los que pueden, hasta donde pueden escuchar este mensaje, mis hermanos. Es lo que Dios quiere.
Hay que humillarse delante de Dios, hay que pedir perdón, hay que predicar la palabra del Señor. Y sabemos, ¿verdad?, que nuestro Dios es Dios misericordioso, Dios de amor, y Él nos puede perdonar y Él puede salvar a este pueblo. Porque el mandato del rey dice, quizá Dios se vuelva a arrepentir. ¿Cómo dice? Que se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. Es lo que está pasando en este momento, mis amados hermanos. Terrible noticia que se ve, que se escucha en el radio, en la televisión, en todos los medios en este momento. Terrible noticia. Pero a los que ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer, hay que hacerlo, mis amados hermanos. Versículo 10 dice, y vio Dios su acción que se había apartado de su mal camino, entonces se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Gloria a Dios. Vio que Jonás fue obediente y llevó el mensaje a la gran ciudad de Nínive. La gente se arrepintieron y se pusieron a ayunar y a orar y a clamar a Dios. Se humillaron delante de Dios y Dios perdonó a la ciudad de Nínive. Y en este momento, mis amados hermanos, Dios está dispuesto de perdonar al mundo. Porque esto está alrededor del mundo ahorita. Empezaron a hablar allá en otra nación, pero ahora todo eso es en todo el mundo. No hay una ciudad como en Nínive. Pero Dios perdonó a Nínive. Y Dios está dispuesto de perdonar también. Aleluya. Gloria al Señor. Capítulo 4. Gloria a Dios. Capítulo 4. Pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. Gloria a Dios. ¿Qué pasó? Parece ser que Jonás no aprendió una lección aquí. Quiso huir a Dios. Bueno, huyó a Dios en la presencia del Señor. Ya pasó una gran prueba aquí. Y parece ser que este hombre fue duro contra Dios. No fue, ¿verdad? En vez de decir y agradecer, gracias Señor por perdonar mi vida, gracias por esta segunda oportunidad que tú me has dado, gracias Señor, ya hice lo que tenía que hacer y que se haga tu voluntad, mi Señor. Parece ser que Jonás no aprendió lección aquí, dice versículo 1, el capítulo 4, pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. Y oró al Señor y dijo, Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepiente del mal con que amenazas. ¿Qué pasó aquí en el corazón de Jonás? Este hombre estuvo esperando la destrucción de la gran ciudad de Nínive. Pero como Dios perdonó a la gran ciudad de Nínive y no le pareció nada a Jonás. Muchos de nosotros, mis amados hermanos, prediquemos la palabra a los amigos, familiares, ¿verdad? Y ya prediquemos la palabra del Señor y a veces caemos en este mismo error. Podemos, ¿verdad?, pensar y pues primeramente Dios que le vaya mal.
Entonces, ¿qué caso tiene que prediquemos la palabra del Señor y esperar mal a esa persona? Sino que tener fe y orar y pedir por ello, ¿verdad? Que Dios lo perdone, que Dios tenga misericordia de ello. Pero parece que aquí Jonás no estaba de acuerdo que Dios perdonó a la gran ciudad de Nínive. Versículo 3 dice: y ahora, oh Señor, te ruego que me quite la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Ay, Señor Jesús, gloria a Dios, aleluya. Versículo 4, y el Señor dijo: ¿Tienes acaso razón para enojarte? Dios le hizo pregunta a Jonás. Entonces salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de la misma. ¿Se enojó? Jonás se andaba enojando porque Dios no destruyó a la ciudad de Nínive. Y dice que salió al oriente y ahí se sentó. Ahí se hizo un cobertizo y se sentó bajo él a la sombra, hasta ver qué sucedería en la ciudad. Jonás sale a la ciudad y hizo una sombrilla ahí se sentó, mirando a ver qué iba a suceder en la ciudad de Nínive. Aleluya. Versículo 6 dice: y el Señor Dios dispuso que una planta creciera sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de su incomodidad. Y Jonás se alegró grandemente por la planta. Noten, mis amados hermanos, que Dios, ¿verdad? Hizo crecer una calabacera y donde estaba Jonás, pues yo creo que se cubrió ahí de esa hierbita, ¿verdad? De esa calabacera que Dios hizo crecer. Estuvo tan tranquilo Jonás ahí. Tan cómodo estuvo Jonás ahí. Aleluya. Versículo 7 dice: pero Dios dispuso que un gusano, al rayar el alba del día siguiente, atacara la planta y ésta se secó. Y sucedió que al salir el sol, dispuso Dios un sofocante viento solano, solano, y el sol hirió la cabeza de Jonás, y él desfallecía y deseaba con toda su alma morir, diciendo: mejor me es la muerte que la vida. Este hombre se enojó tanto porque el gusano, ¿verdad? Y ya después se secó la calabacera, gloria a Dios. Aleluya. La planta que Dios hizo crecer, gloria a Dios. El versículo 9 dice: entonces dijo Dios a Jonás: ¿tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? Y él respondió: tengo razón para enojarme hasta la muerte, dijo Jonás. Dios le pregunta: ¿tienes razón para enojarte tanto? Muchas veces, mis amados hermanos, cuando nos va bien estamos contentos, ¿verdad? Gloria a Dios, ¿verdad? Estamos contentos. Pero cuando nos va mal, nos enojamos. Y tristemente es cuando no nos enojamos con nosotros mismos, sino que nos enojamos con Dios. Y es lo que hizo Jonás. Gloria a Dios. El versículo 10. Y dijo el Señor:
te apiadaste de la planta por la que no trabajaste, ni hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche pereció. Y no he, ¿cómo dice? El versículo 11, y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad, en la que hay más de 120,000 personas, que no sabe distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales. Porque lo que está diciendo el Señor aquí a Jonás, ¿por qué te duele tanto que se haya secado esta hierba? Si tú no lo hiciste crecer, si tú no lo cuidaste, ¿por qué te enojas tanto? Pero la palabra dice que Dios vio acción de todos los habitantes de Nínive, que ellos, ¿verdad?, se arrepintieron de su pecado, ayunaron, oraron, hasta los animales, bestias, dice la palabra del Señor, y Dios vio su acción, y Dios perdonó a esa gran ciudad. Si todos, mis amados hermanos, hiciéramos como los habitantes de Nínive, entonces Dios está dispuesto de perdonar a esta nación, a todos. Gloria a Dios. Terminamos, fue mucha la lectura, pero espero, mis amados hermanos, que ustedes hayan entendido lo que hemos leído. Que nadie puede huir en la presencia del Señor. Si hemos sentido el llamado de predicar la palabra del Señor, hay que obedecer. No hay que esconderse como Jonás. No hay que temer la crítica. Porque los que critican no hacen nada, mis amados hermanos. Hay que obedecer a Dios. Hay que predicar su palabra para que toda aquella persona se dé cuenta, ¿verdad?, que hay un Dios todopoderoso. Aquí el punto muy importante, mis amados hermanos, los siervos, ministros, pastores, que hemos entendido, hay que hacerlo, no sea que este mal caiga como cayó la suerte sobre Jonás. Hay que levantar y predicar la palabra de nuestro Señor, porque no sabemos cuánto, mis amados hermanos. Gloria a Dios, aleluya, aleluya. Gloria al Señor. Toda esta fue la palabra del Señor, mis amados hermanos, y yo confío en el Señor que cada uno de ustedes, ¿verdad?, puede entender esta lección, porque la palabra del Señor dice que fue escrita para nuestra enseñanza. Si estamos dando lectura a este libro de Jonás en este momento, es porque Dios está hablando a cada uno de nosotros. Aquí está mi hijo, aquí está mi sobrino, aquí estamos. Yo confío en el Señor, ¿verdad?, que Dios es testigo que ellos están presentes en esta hora. Dios es testigo, ¿verdad?, que ustedes pueden escuchar este mensaje en esta hora. Y más, ¿verdad?, que más vale que seamos obedientes a la palabra del Señor. ¿Qué más puedo decir, mis amados hermanos? Que Dios los bendiga, que Dios los guarde donde quiera que estén. Amigos, familiares, todos los que pueden llegar a escuchar este mensaje, mis amados hermanos, que Dios los bendiga, Dios los guarde, Dios los proteja, mis amados hermanos. Y hermanos, los que no conocen la palabra del Señor, busque a Dios, arrepiéntase de su pecado y humíllese delante de Dios, y Él está dispuesto de perdonar su pecado. Mucho puede decir, no, yo no tengo pecado, yo no hago nada. No, usted no sabe qué es el pecado. Busque a Dios, pida perdón, para que usted sea salvo y su casa. Todo de su casa. Gloria a Dios, aleluya. Que Dios lo bendiga, mis amados hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo
sea con cada uno de ustedes. Gloria a Dios, bendiciones. Aleluya.